y clásico. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Obrero, campesino, cultor, tu trabajo en la revolución. Obrero, campesino, cultor, tú eres la revolución. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. A mí me conocen como Enrique Hendrix y soy el autor de una investigación denominada Monopolio de la Muerte o de cómo inflar una lista de muertos contra un gobierno, que realmente es una investigación en cuanto a las listas de muertos emitidas por los organismos de derechos humanos, pero 3 organismos específicos: CIDH, CENIT y NPH. Esta la publiqué el 8 de julio y en un documento extenso cuenta con un archivo Excel detallando cada uno de los que integran la lista de esos organismos y utilizando prensa local. Ya. La fuente para la investigación fue prensa escrita local únicamente. No se utilizó prensa internacional porque realmente la prensa internacional únicamente es caja de resonancia de la prensa local, así como fue la CIDH que utilizó insumos del CENIT, de la CPH y ANPH para emitir un informe porque realmente fue sesgado. Bueno, aquí en los primeros días, o sea, hubo pues una impresión que aquí hubo una masacre, de que aquí había una cantidad de muertos increíble, o sea, en los primeros días, desde el 18 al 20. Bueno, el asunto de los muertos comenzó el 18 de abril, que comenzaron a anunciar en redes sociales que había un muerto en la UCA. Y eso realmente, yo conozco compañeros que se desmotivaron en ese momento porque fueron parte de la lucha del 6% y toda esa reminiscencia, el recuerdo del 6%, los condujo también a irse de boca realmente con la noticia falsa, porque en la UCA nunca hubo un muerto realmente, sino que fue una estrategia reincidente de la oposición de revolver nuestras entrañas emocionales para que perdamos el raciocinio, pues eso fue lo que lograron efectivamente, por lo menos en los primeros 3 meses. Ya después la militancia pues fue desenmascarando muchas mentiras de la oposición, pero la primera mentira fue en cuanto a los muertos fue el de la UCA. Después el 19 de abril hubo 3 decesos ya, 3 decesos. Uno fue un oficial de policía, Hilton Manzanares, que fue en el sector de Lupoli. Hombre, ese fue el primero. Sí, ese fue uno de los primeros, ya, porque hay que determinar también de que fueron 2 en Lupoli y 1 en Tipitapa. Ya. Ese fue, bueno, desde el primer momento en que tenés grupos manifestantes pacíficos que matan a un policía, o sea, obviamente eso no es nada pacífico. Ya pierden, desde el primer día perdieron realmente la calidad de pacífico cuando asesinan a un oficial de policía. El otro de los muertos fue Darwin Manuel Urbina. Él es trabajador de un supermercado. Ya. Él iba pasando por el sector de Lupoli. Él salió de su trabajo y pasó por el sector de Lupoli. Lo que hizo la oposición con respecto al caso de él y varios casos fue realmente sesgar el contexto en que murieron estos ciudadanos. Entonces cuando sesgan la historia completa, o sea, como cuando agarras una fotografía y vas recortando hasta que solo mostrás lo que querés que la audiencia vea. Y eso es lo que hicieron con
en el caso de él y en el caso de varios ciudadanos. Entonces antes de esa versión hubieron 3 versiones de cómo falleció este ciudadano. Una de ellas afirmaba de que pasó por el sector y fue asaltado. Ya, fue asaltado. En los videos aparentemente era una cortada, una herida de arma blanca, y comienzan a decir que fue la policía probablemente. Ya. Pero la primera versión una de las versiones fue que fue asaltado en el sector de Lupole, y después lo ponen como estudiante universitario. La otra versión es que él llegó, pasó, se encontró unas amistades ahí que estaban protestando y se puso a protestar con las amistades. Entonces él agarró una lámina de zinc para protegerse de las balas de goma, iba corriendo, tropezó y se cortó con la lámina de zinc. Esa es otra versión. La otra versión es que vino la policía, le pegó un escopetazo y lo mató, que esa es la versión más sencilla de creer probablemente, ya que en ese momento de revuelta y de todas las entrañas de la audiencia que estaba viendo en ese momento con Facebook Live y todo el asunto, sí impactó realmente ver a un ciudadano agonizando en el piso, porque hay video de él agonizando con la herida en el cuello. Ya después la serie Juventud Presidente mostró pues, con evidencia científica que realmente fue un mortero, ya una bomba de contacto que le estalló cerca de aquí, y pues le cortó porque le encontraron rastros de pólvora. Claro. Sí. Entonces, esos 2 casos fueron en Lupole. Yeah. Un oficial de policía y un trabajador de supermercado. En Tipitapa estuvo el caso de Richard Bermúdez Pavón. Richard Bermúdez Pavón, primeramente, fue de la Juventud Sandinista. Yeah. Fue uno de los casos, fue el primer caso en el cual la compañera Rosario dio comparecencia pública sobre el deceso de este compañero. Pero al igual que pasó con la familia del barrio Carlos Mar, o sea, con toda la información que hubo en ese momento en contra, a la familia la absorbieron. ¿Ya? Y mucha gente afirma de que él andaba protestando, ya que no estaba resguardando la alcaldía de Tipitapa como juventud. ¿Ya? Entonces, esos fueron los 3 primeros casos. Este joven era estudiante de secundaria. ¿Ya? Entonces era un oficial de policía, 19 de abril, un oficial de policía, un trabajador de supermercado Palí y un estudiante universitario que era parte de la Juventud Sandinista. Ninguno de ellos era estudiante universitario, porque así fue como lo vendieron los primeros días, que había una masacre de estudiantes universitarios. Sí. Y ninguno era opositor realmente, o sea, recalcitrante. Incluso hablan de 30 muertos, o sea, falso. Porque ellos aprovecharon este 19 para el 20 en sí, el 20 de abril, y ya hacer una manifestación en las calles, sacar todos los chavalos indignados que vieron la noticia, salieron a las calles y se concentraron en la UNI, y también hubo manifestaciones en Estelí y en Masaya, pues. Y sí hubo enfrentamientos entre ciertos grupos, y se aprovechó también para crear las muertes que necesitaban. Por lo menos en León, también hubo enfrentamiento en León, y en León fue donde cayó realmente el primer universitario. El primer universitario es Cristian Emilio Cadenas, que él era estudiante de ingeniería agrícola en UNAM León. Y él fue encontrado calcinado en unos billares junto al CUN. No obstante, el caso de Cristian Emilio Cadenas en León, al comienzo, la oposición lo quiso acusar de que era un vago, que andaba robando, que andaba en el techo, o sea, buscar cómo desprestigiarlo. ¿Ya? Cuando hay video y evidencia de que él estaba peleando, o sea, defendiendo el CUN para que no lo quemaran. Ya, que al final fue reducido a esquinarse, pues donde pereció penosamente. No obstante, el 20 de abril, para mí, identifico el 20 de abril como una de las fechas claves, porque en León fueron 3 compañeros los que murieron por fuego. ¿Ya? El asunto del compañero Francisco Arao Pineda, el 16 de junio, fue más rimbombante, por así decirlo, porque hubo video. ¿Ya? Hicieron mofa del cadáver. Sí. Pero en León comenzaron a quemar sandinistas el 20 de abril. Sí. Primero fue Cristian Emilio Cadena, y hay dos compañeros que se les acusó de quemar Radio Darío. ¿Ya? Apolonio Ezequiel Delgadillo y Jimmy Pay Barahona. Dos ciudadanos, compañeros militantes que Aníbal Toruño, dueño de Radio Darío, afirmaba que una turba de militantes llegó en la noche del 20 de abril a quemar
Radio Darío, Rosaron Gasolina. Ellos huyeron y uno de estos compañeros tiró un mortero con tanta impericia que los gases volátiles los envolvieron a ambos en llamas. O sea, me parece una historia absurda realmente de creer, más que quedaron los compañeros tirados y se supone que era una turba que pasó con los demás compañeros que andaban con ellos. Claro. ¿Ya? Y más que todo en la narrativa de Aníbal Toruño, él expresa de que andaban 50 galones de gasolina. Y es una declaración que está en un medio escrito. Él dice 50 galones, ¿sí? Una barbaridad. Sí, que andaban 50 galones de gasolina. Y afirmaba también de que lo hicieron motivado por 500 córdobas. O sea, la misma directriz de opinión de desprestigiar al militante, que si hace algo es porque le andan pagando realmente. No por una convicción, porque ellos no entienden lo que es la convicción. Lo único que ellos entienden realmente es la motivación económica. Pues no han demostrado ya ellos que andan pidiendo sanciones de arriba para abajo. Entonces, para mí, del 18 al 19 al 20 están las fechas clave. El 18, el falso muerto de la UCA. El 19, ninguno de los tres era opositor ni era estudiante universitario ya. Y el 20, más clave, es en León, que asesinan a esos tres compañeros y los tres fallecieron por fuego. Y ya pues se empieza, hombre, una fórmula, ¿no? Para cada muerto, o sea, era como si era un opositor en protesta. Te voy a contar unos casos así, Sí. cronológicamente. Claro. 22 de abril, Carlos Antonio Flores Ríos, Ciudad Sandino. El 22 de abril comenzaron los saqueos. Ya, en la noche, el 21 creo que todavía. Comenzaron los saqueos y el caso de este joven tenía 19 años. La familia afirmaba de que estaba resguardando a los comerciantes creo que era de la terminal de la ruta 113. Ya. Pero 100% noticia, agarró un video en donde él termina en una confrontación con otros jóvenes y lo desmembran, lo decapitan, le cortan las piernas, le cortan los genitales y prácticamente solo eran el tórax. Hay videos sobre eso realmente. Y se escucha en el video cuando uno de ellos le dice al otro, en el video que está grabando, dice, así mueren los perros de la zona, creo que dice la zona 11, no recuerdo bien ya. O sea, mi impresión primera fue, eso parece un pleito entre pandillas. Ya. Eventualmente, como esta investigación le he estado dando en varios lugares, incluso fue en Managua, conocí familiares de este joven, una prima conocí, y me dijo que su primera pandillero y que en esa ocasión fue una pasada de cuentas la que le aplicaron al chavalo. No obstante, también el CENIT al Confidencial le expresó de que no lo tenían en cuenta porque aparentemente era un conflicto entre pandillas. Pues, hay un artículo en Confidencial. Perdón, a veces el Confidencial parece que le cuesta dormir y da su desmiente como que alien. ¿Ya? Entonces, ese caso de un pandillero realmente que la madre anduvo llorando por su hijo, entiendo totalmente. Claro. El dolor de madre, pues, porque podrá ser el más lacra del barrio, pero para su madre va a ser su angelito. ¿Sí? Claro. Entonces, ese fue uno de los casos. Ahora, el 27 de mayo, Bismar Badía López. Bismar Badía López es oriundo de Estelí, pero estaba haciendo su residencia en Santa Teresa Carazo, si no me recuerdo. ¿Ya? Y él se ahorcó. Se ahorcó en un cuarto de habitación donde alquilaba. Y la CIDH y el CENIT lo pusieron en el listado. ¿Ya? O sea, sí. La CIDH tiene el lujo de tener un suicida en su listado de muertos. ¿Ya? O sea, no puedes culpar al gobierno por el estrés que pasamos y decir que por el estrés que había y el contexto sociopolítico la gente se estaba matando y eso es culpa del gobierno. No, realmente es ilógico. Y así como lo llamativo del listado de la CIDH es que no únicamente tiene a un suicida en el listado. En el listado también de la CIDH identifica al menos en su primer informe 9 nombres repetidos. ¿Ya?
9 nombres repetidos identifiqué yo. ¿Por qué sucedió eso? La CIDH vino más o menos 5 días entre el 17 de mayo y 21 de mayo, si no mal recuerdo. Vinieron a hacer una visita in situ, una investigación in situ. Sí. Pero no hicieron ninguna investigación, lo que hicieron fue abrir una sucursal aquí, abrir una sucursal acá, en Masaya, allá en Intermetrocentro, creo que en otro departamento, pero eran sucursales para recibir chismes prácticamente, así lo digo yo ya. Era una sucursal para que la gente llegara a quejarse. No era un equipo de investigación en el terreno. Claro. Ya. Incluso llegaron medios de comunicación a decir, yo tengo estos que han muerto. Y entonces en ese cruce de información donde ellos resultaron con 9 nombres repetidos, al menos en su primer informe. Que ya después, eventualmente, con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, bla, 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 fue depurándolo, ya. Porque en su primer informe, ellos presentaron 212 nombres. Este grupo del GIEI lo redujo a 109. ¿Ya? Entonces es bastante significativa la diferencia. ¿Ya? Pero lo llamativo que de los 9 nombres repetidos, la explicación es que a veces no es el nombre textual, sino que a veces cambian los apellidos o reducen o tachan un nombre, pero al final se refieren a la misma persona. Y me causa gracia que hay un ciudadano, ahorita no recuerdo el nombre, sí, el ciudadano, que sale con su nombre real y con su seudónimo. Yeah. El seudónimo sí me acuerdo porque es el mono. Me causa gracia que ponga la CIDH en un informe, o sea, un órgano internacional serio, así que ponga, solo se le conoce su alias, el mono, ok, y sale con su, creo que se llamaría el joven, no recuerdo bien. No, esto es lo que anduvieron en todas partes, ¿no? Así como sus listas, ¿no? Sí, ya, porque realmente lo que hicieron fue venir, fue ahorrarle el trabajo a estos organismos locales de derechos humanos de que no gasten en correspondencia. Eso fue lo que hizo la CIDH en esos 5 días, porque realmente, para mi parecer, sentarse en una mesa y recibir denuncias y sin hacer una investigación prudente, para mí eso fue un chismógrafo más que todo. Yeah, sí. La otra particularidad que tiene la NPH es que tiene un segmento denominado personas no identificadas, de que dicen ellos que tienen referencia documental y todo lo demás, y te encontrás con, en su último informe público que yo tuve acceso, al menos 49 nombres, o sea, no son nombres, solo dice hombre no identificado, hombre no identificado, hombre no identificado. Es como que fueron a medicina legal, a los hospitales, a ver quién no había reclamado un muerto, y los metieron en el listado, ya. Sí, pero para hacer referencia con los accidentes de tránsito, yo identifiqué por lo menos 14 casos de accidentes de tránsito. Ya. 14. Sí, al menos 14. De esos 14, en los que está incluido un vehículo automotor, hay 3 en los que sí podríamos decir que está dentro del contexto de las protestas. Uno fue el 13 de mayo, el que hacía referencia en carretera norte, el chaval que se estrelló contra un árbol de la vida que estaba derribado, que lo derribaron ellos. ¿Ya? El de mayo 17, Gilberto Los Ángeles Sánchez García, este fue en el sector de Lupoli. El chaval quiso robarse un bus. ¿Ya? El busero no lo permitió y lo arrolló. Sí. Perdón. Y el 1 de junio, Pablo Roberto León Torres, esto fue en el tranque del Tule. En el tranque aparentemente estaban en un jolgorio los tranquistas. Uno de sus compañeros agarró una motocicleta en estado de ebriedad y le pasó dando raya a este ciudadano. ¿Ya? Igual está como que lo mató el gobierno. ¿Ya? Porque esa es la línea editorial de estos organismos, de que lo que están enlistados es porque lo mató el gobierno. ¿Ya? Entonces, de accidentes de tránsito tenemos 14. Identifiqué por lo menos 14 probablemente. Y hay unos que son demasiado evidentes que sí, buscas fuente documental y te encontrás que, fue algo imprevisto, que no tiene por qué estar metido ahí.
pero tienen el descaro ellos de haberlo ingresado. Hay casos puntuales que a mí me calaron, ¿ya? Es como el 8 de junio, Abraham Antonio Castro Jarquín, bueno, el asunto con este ciudadano, esto fue en Jinotega. El asunto con este ciudadano es que los medios de oposición comenzaron a venderlo, así, lo hicieron el marketing de que era un menor de edad, de 12 años. ¿Ya? Entonces la noche de ese 8 de junio, esa fue la noticia de que el gobierno había asesinado a un menor de 12 años, Jinotega, y a mí me llamó una amiga, ¿ya? Me llamó una amiga que es opositora y me dice, oye Hendrix, tu hijo de puta, el gobierno mató a un niño de 12 años en Ortega. Yo ¿qué quieres que haga? Le digo, yo sé que yo le digo, no desconozco realmente todo el contexto del caso, no te puedo decir algo. O sea, porque uno tenía que ser precavido con respecto con qué afirmaciones, ya entendiendo de que había toda una trama de noticias falsas y todo eso. Sucede que no tenía 12 años, tenía 19 años y era uno de los chavalos que estaban en tranque, pues, realmente. Ya. Y era técnico de moto. Pero así me encontré siempre casos manipulados realmente porque causa más impacto emocional que sea un menor de edad a que sea un adolescente, ya, un joven. O sea, porque si bien el derecho a la vida es independientemente de tu edad, si seas niño, anciano, adulto, pero emocionalmente tiene más impacto si es un niño. Y ellos se aprovecharon de este caso para decir que tenía 12 años cuando no era el asunto. Pues. Asimismo, el 13 de junio, un menor de edad, 25 días de nacido, ya que murió de broncoaspiración. Esto fue en Mazatepe. La madre quiso salir de su comunidad al centro de salud más cercano, pero tranque, no le permitieron. Y el niño murió en los brazos de su madre por broncoaspiración. Ya, ese es el caso de la víctima con menor edad. Ya tenía 25 días de nacido. Otro caso del que te puedo hablar es el 13 de junio, Teodoro Vidal Ruiz Arana. Este señor estaba en compañía de Hernaldo Sánchez Chavarría. Esto fue en Villa Sandino, ya en Chontales. Él estaba en su finca, él era reconocido sandinista en la zona. Los franquistas del Lóvago, del empalme del Lóvago, de Villa Sandino, le llegaron a hacer una visita. Le quemaron su rancho, le robaron creo que una escopeta, un revólver, no estoy seguro. Y lo asesinaron. Ya. Okay, había una discrepancia con respecto a que sí había imagen de Teodoro Ruiz Vidal Arana, Teodoro asesinado, se había imagen de él, pero no había imagen de Hernaldo Sánchez, o sea, no se encontró el cuerpo de Hernaldo Sánchez Chavarría. Esto fue el 13 de junio. La NPH encuentra, como que escuchó la noticia, agarra el nombre de Teodoro y el nombre de Hernaldo y los pone en su listado, ya, con fecha 13 de junio. Ambos militantes del frente. Pero ¿qué sucedió? Hernaldo no estaba muerto. ¿Ya? Hernaldo se integró a proteger instituciones de Chontales. En Juigalpa, él fue herido el 28 de junio. ¿Ya? Fue herido de impacto de bala mientras protegía la bodega del Silais en Juigalpa y falleció el 31 de julio. O sea, cuando yo hago esta exposición ante público, a veces uno busca hacerle su lado de humor negro. ¿Cómo es posible que después de más de 45 días, que la NPH lo dio por muerto, haya muerto 45 días después? Digo, la única explicación lógica es que Álvaro Leiva tiene la DECMO, brother, ya. Este no estaba Dios pila después. Claro. Por lo menos yo identifiqué, además del caso de Hernaldo, 4 casos que considero que posiblemente estén vivos, de los cuales uno ya conocí personalmente. 11 de junio, Julia Amada López Cruz. En el estado de la NPH sale como Julia Cruz. En Yalagüina, comunidad Sin Yalagüina, la causa de muerte es morterazo.
ellos siempre, en el listado de la PDH hay 2 casos de morterazo. No obstante, ellos decían de que solo era para repeler, no era fatal. Ese fue el discurso que ellos dijeron sobre los morteros. Sí. No obstante, en los 90 no eran lo que decían ellos realmente. Decían que era un artefacto que puede causar la muerte. Entonces, Julia Amada López Cruz, estos compañeros de Somoto se comunicaron conmigo cuando vieron que estaba investigando sobre esto y me dijeron que esta señora posiblemente estaba viva, solo que no salía de su casa. Ya que fue atendida, que sí fue herida por una actividad por un mortero, pero que no había fallecido. ¿Ya? Antonio Fernández, esto fue el 16 de junio. Este es un caso también de otro compañero que lo dieron por muerto y tuve la oportunidad de conocerlo. Pues, y él fue herido en su brazo, varias partes de su brazo fue herido. Pues. Y no sabe, también está en el listado como que lo asesinó el gobierno y lo dieron por muerto. Y hombre, igual otros de que andaban en sus marchas, ¿no? De que estaban vivos. Sí, eso fue fuera del país. Sí, eso fue en las primeras semanas que salieron docenas, o sea, decenas y decenas de ciudadanos utilizaban su imagen de que supuestamente estaban muertos ya, que esos mismos ciudadanos lo salieron desmintiendo. Yo lo abordo rápido eso porque yo le llamo muertes mediáticas a eso, en el sentido de que no estuvieron en los listados, pero sí fueron utilizados las imágenes de ciudadanos para seguir infundiendo temor, miedo en la población con respecto también. Y odio. Desacreditando al gobierno y fomentando eso, pues, que a la fecha nos encontramos todavía penosamente con ciudadanos que andan todavía que piensan con el hígado, no con el cerebro ni el corazón. El 30 de mayo. Fueron manifestaciones en varios puntos del país. Hubo en Masaya, hubo en Estelí, hubo aquí en Managua, realmente, con la marcha. Y lo que querían eran retomar, pues, y crear a partir de la fecha de la celebración de las madres, sensibilizar a la población sobre su causa, pues ya. O sea, revolver las entrañas, como que si nos atacan, aún siendo el Día de las Madres, o sea, este gobierno debe ser bien HDP para atacar todavía la celebración. Y obviamente lo que buscaron fue eso, realmente. O sea, muertos. Sí, muertos. Eso es lo que andaban buscando realmente ya. Si el gobierno, como ellos dicen, que el gobierno que un día se despertó el gobierno con el pie izquierdo y dijo, hoy voy a masacrar al pueblo, los hubiera masacrado en ese periodo también. ¿Ya? No fue porque el gobierno siempre tuvo la buena voluntad de arreglar esto por la vía del diálogo. ¿Ya? Desde el 22 de abril se llamó el diálogo, ¿ya? Que el presidente se derogara la reforma. No obstante, mirad lo que sucedió bajo ese contexto. Comenzaron los saqueos. ¿Ya? O sea, siempre que había una intención del gobierno de buscar una solución, había otro grupo buscando cómo crear caos e inestabilidad. Ok, entonces, el 22 de abril deroga la reforma, invita a la conferencia episcopal a hacer media hora, pues. Realmente le invitó como testigo, no como mediadora, pues, pero ya después se asumió lo de mediador. El 24 de abril, la conferencia episcopal acepta. Sí, claro, o sea, hubo como 2 días, ¿no? Para que lo aceptaran o no. Si recordás, también en esos días, el 24, también antes de aceptar, la conferencia episcopal se reunió con el COSEP. ¿Ya? Se reúnen con el COSEP. El COSEP después dice que ahí ya todo está en manos de la conferencia episcopal. Sí. Y la conferencia episcopal comienza también a pronunciarse sobre que hay que invitar a los estudiantes universitarios. Ya hasta ese momento no había un Lester Alemán, no había un Víctor Cuadra, sí. Ya, sino que fueron a buscarlos. Sí. Después, cuando ya aceptan, van a buscarlos a los dirigentes y forman lo que es el movimiento estudiantil Sí. 19 de abril. Y se presentan ellos, si no mal recuerdo, ellos se presentaron el 25 de abril por la noche como movimiento estudiantil. ¿Ya? Y al día siguiente ya estaban aceptando ellos, o sea,
no sé qué nos invitó, pero estaban aceptando ir al diálogo. ¿Ya? O sea, esto fue un periodo rápido en que estas entidades comenzaron a organizarse para ir al diálogo. A veces olvidamos realmente algunas fechas, algunos datos, no ponemos las cosas en contexto, que es importante poner las cosas en contexto. ¿Por qué si el comandante pedía diálogo, la conferencia episcopal hizo varios llamados a que quería diálogo? ¿Por qué la conferencia episcopal se dilató más de 20 días para convocar a diálogo? ¿Ya? O sea, creo que pasaron 22 días, no recuerdo bien. Desde que el presidente hizo el llamado al diálogo, la conferencia episcopal acepta, y el 16 de mayo fue que se hizo la apertura de diálogo, que hicieron ese teatro de leer una lista que realmente habían compañeros nuestros ahí. Era ofensivo escuchar que habían compañeros nuestros y ellos lo gritaban como que eran sus muertos, realmente ya. Sí, no, hombre, además en llanto y todo, o sea, un show. Sí, fue un show mediático realmente. Ya, o sea, la militancia está clara que en cualquier país del mundo donde hubiera dictadura, esos charlos hubieran salido de ese cuarto. ¿Ya? Claro, sí. claro. Y sí, a mí siempre me llamó la atención la conferencia episcopal. ¿Por qué tardó tanto tiempo convocar a diálogo? O sea, hacer la apertura, 16 de junio, 20 y pico días después de haberlo aceptado. Obviamente. Mayo. Sí, 16 de mayo. Obviamente es que no querían ir con las manos vacías. El 9 de mayo en la noche se instaló el primer tranque en Nicaragua y fue en el empalme de Lobao. Ya. Cuando ya comenzaron a estructurarse los tranques, aparentemente esta gente vio que tenían algo con qué ir a negociar. Y Silvio Báez en sus audios filtrados lo dijo. Ya, que él afirmaba que los tranques fue lo único que hizo que Daniel se sentara. Falso. O sea, el comandante siempre tuvo la intención de resolver esto a través del diálogo. Ya. Lo que pasa es que ellos no tenían no tenían que negociar. ¿Qué iban a negociar si ya las reformas se habían derogado? Claro. Ya. O sea, lo que querían negociar era ver qué podían ellos asumir dentro de la política, de estructuras de poder político. El 15 de junio anuncian de que el gobierno va a aceptar que entre la ONU, la Unión Europea, que vuelva la CEH, todo, pues, que regresen de nuevo todos los organismos y que hagan sus investigaciones. Y la oposición se pone a disposición para desmantelar los tranques, ya progresivamente. Eso fue el 15 de junio. Yo leí ese acuerdo, pues, yo me sentí paz. Yo dije, esto ya va a mejorar, tranquilo, todo chévere. Pero el 16 de junio pasa lo de la familia Carlos Marx, ya inmediatamente. Eso fue como que, mira, esto no... Explícanos eso, ¿cómo es que fue? Sí, Son dos muertos y todo. Hay que poner la situación en contexto. ¿Por qué sucedió lo de la familia Carlos Marx el 16 de junio? Hay varias condiciones. Uno, el gobierno llega a un acuerdo ya con la oposición y ya se miraba que daba humo blanco realmente el asunto. Y igual como pasó con la tregua de los 2 días, que se inventaron un ataque, también pasó con la familia Carlos Marx. Obviamente, el 16 de junio todo el mundo ya no quería saber nada de diálogo, ya, por lo que había pasado, por lo que ha pasado con esa familia. Y paralelamente a lo que sucedió con la familia de Carlos Marx, también se regaba la noticia de que 2 compañeros militantes habían sido calcinados en una calle. Ese fue el caso de Francisco Arauz Pineda, realmente ya. Y que en unos medios se decía que eran 2 compañeros los que habían sido asesinados. Esos acontecimientos fueron casi paralelos en ese momento. Claro. Obviamente los medios de oposición minimizaron lo de Francisco. Sí. Ya. Ellos se centraron en la familia, porque además emocionalmente afecta más porque hubieron niños involucrados ahí. Sí. En su momento hubieron, varias versiones de qué fue lo que pasó. A mí me contaban versiones, me dijeron que las sobrevivientes tenían un interés económico, ya, pues, como que los había matado ella. O sea, la gente, bajo este contexto, también se inventó varias historias para justificar por qué estaban pasando las cosas. Sí. ¿Ya?
Lo otro es que sí, efectivamente fueron los mismos tranquistas los que, por no haber apoyado el paro, les aplicaron la pena de muerte, pues, y los calcinaron. Unos decían que era porque no habían apoyado el paro. De hecho, había circulado en redes sociales una captura de una página de oposición en la que lo circularon a ellos por no haberse integrado al paro. Sí. Y la otra era que como ya no les querían, porque esta familia estuvo apoyando a los universitarios en los primeros días, con colchones, a los polis. Pero hubo un momento en que la poli era una ciudadela de delincuentes realmente, pues. Sí. Entonces ellos no tenían la capacidad para darle colchón a todos los vagos que llegaban ahí. Entonces dijeron que no. Como se negaron, también se fueron a desquitar, pues les pasaron la cuenta. Que al final ya sabemos qué fue lo que sucedió, pues. Los mismos testimonios de esta familia de las sobrevivientes han evidenciado que todo fue una manipulación de la oposición. O sea, se aprovecharon de la fragilidad del momento de estos sobrevivientes para meterles ideas en contra del gobierno. Y no dudo que eso lo hayan hecho con más de una familia realmente ya. Claro, era su modus operandi. Sí, ya. Y o sea, en un momento de fragilidad te dicen el culpable es cuando vos estás ofuscado en estado de shock, y la primera afirmación que te dan es la que te vas a creer. Ya. Y ese fue el modo de operar de esta, que incluso ellos afirman que tuvieron secuestrados. Ya no nos dejaban salir, los que se los querían llevar a Costa Rica. Lo de la muerte de los oficiales de policía, bueno, ellos no le ingresan en sus listas, ¿o sí? Sí, los tienen ingresados a ella. Es lo más cínico también. Sí, sí. A todos los tienen ingresados. El caso del primer oficial, Hilton Manzanares, está registrado. Y por lo menos el CENIT ingresó a los 3. El CENIT, en su primer informe del 8 de mayo, ingresa a los 3. Pero pone como 19 de abril a 3 más. Ya. Esos 3 son del 20 de abril. Recordemos que los informes de estos organismos locales sirvieron de insumos, de materia prima, para los organismos internacionales. Ya la CIDH pues se hizo de los informes del CENIT y la NPDH para hacer su informe, ya hacer su materia prima. Además que mediáticamente no se podía vender como víctimas de represión a un oficial de policía, un trabajador de supermercado que no tenía nada que ver, y un juventud sandinista. Entonces lo que hicieron el CENIT en su primer informe es poner a 3 del 20 de abril con fecha del 19 de abril. ¿Ya? Entonces ya se ponía como que el primer día que hubo muertos reales fueron 6 y no 3. Ya, o sea, 3 nada que ver, o sea, y 3 que sí eran estudiantes universitarios, pero que fueron del 20, sí. Creo que 2 eran estudiantes y 1 era estudiante, 2 universitarios y 1 que era de secundario, si no mal recuerdo ya. Entonces también hicieron eso, modificaron las fechas de algunos ciudadanos para inflar un día en específico que ante la opinión internacional iba a tener más peso realmente. Pues, claro. Sí. Ahora, hay casos también como el de la familia de Jinotepe. Ya. Esto fue el 24 de junio, Christopher Roberto Castillo Rosales, que cuando yo me enteré de ese caso, yo pensé que había sido un robo, que había sido un problema. Lo dejaron tirado en un barrio de Jinotepe. Pero días después, creo que como 10 días después o 15, asesinan al padre, y el padre anduvo, Roberto José Castillo Cruz, anduvo denunciando el asesinato de su hijo. ¿Ya? Y estos delincuentes en Jinotepe, pues lo que hicieron fue callarle la vida. ¿Ya? Entonces, hay un caso particular que no lo he verificado, no está en el listado no está en el listado de estos organismos, pero me llamó la atención que la oficial de policía que se afirmó en su momento que había sido secuestrada, violada y hasta asesinada. No he confirmado el nombre, si es Yadira Ramos o Yadira Calero, o si ese es el nombre, pero lo que me comentó una compañera de Diriamba
es que ella era pareja de Roberto Castillo. Ya. Y que en el momento que hay una grabación, ¿no? Donde está ella. Sí, está amorrazada, ya, está amarrada. Lo que tengo entendido es que ella está viva, ya, Sí. que está recibiendo tratamiento psiquiátrico probablemente, porque lo que le hicieron, pues, o sea, yo siempre he opinado que violar a una mujer o un ser humano es prácticamente asesinarlo, ya, asesinarle una gran parte de su vida, probablemente. Claro. Uno tiene que convivir con eso, eso no se supera, ya. Entonces, el caso de estos ciudadanos es evidentemente que en Jinotepe se dedicaron por mucho tiempo a cazar familias sandinistas, probablemente, ya. No solo era matar al que era Juventud Sandinista, sino que matar también al Papa, ya. Eso es lo que hicieron en Jinotepe. Mis conclusiones fueron tan evidentes que realmente esta investigación en su momento yo la publiqué el 8 de julio, ya. Fue más conocida afuera porque la tradujeron en inglés. Un blog de Tortilla González la tradujo en inglés y la compartió con periodista Max Blumenthal. Y él se encargó también, hizo un artículo y muchos periodistas y escritores y de la solidaridad con Nicaragua comenzaron a hacer artículos, pues, y tomando como referencia mi investigación. ¿Por qué? Porque son datos sustraídos de los medios de comunicación, ya. Es lo que ellos afirmaron en su momento. Entonces, a mí lo que me hizo concluir es que realmente sí, efectivamente, hubo una manipulación. Por eso yo le puse como título Monopolio de la Muerte, porque ellos se abanderaron de todos los muertos como una insignia, ya. Y ellos lo que hicieron es invisibilizar a los ciudadanos, ya, a los ciudadanos muertos. Los invisibilizan de la manera que lo volvieron solo un número, una estadística, ya. De pronto escuchabas, mataron a tantos, y ellos solo daban cantidades, pero no sabías quiénes eran, de dónde eran, los nombres, quiénes eran su familia. Todo, ellos se encargaron de todo eso, invisibilizarlo, ya. Que sí ponían las fotos y todo eso, pero ya lo descontextualizaron. Entonces, yo me afirmé a mí mismo probablemente que esto fue más que todo un mecanismo para fomentar y desacreditar, fomentar odio y desacreditar al gobierno, ya. Y más que todo no solo al gobierno, al sandinismo como en sí, ya. Yo tuve la ventaja en ese periodo de que yo no usaba smartphone, ya. Yo usaba un chiclero de lamparita, le decía. Entonces yo no estaba conectado a WhatsApp, ya. Yo me enteraba con unos compañeros que decían que los grupos de WhatsApp estaban vueltos locos por eso. Claro. Yeah. Yo no usaba smartphone o teléfono, yo le digo celular con internet. Pero a partir de la experiencia del 2018, ya, es que sí me indujeron a que tengo que andar conectado, realmente. Ya. Entonces, andar es estresante realmente estar conectado bastante tiempo a redes sociales, pues, y más cuando tenés responsabilidades políticas realmente, pues. Y así como las charlas que estuve dando, yo siempre agradezco al movimiento médico sandinista porque fue uno de los que me apoyó bastante con respecto a brindar las charlas, ya. Y me encontraba público, tanto público que estaba abierto como público también que no estaba un poquito desinteresado respecto al tema, porque ya después con la cultura de paz y reconciliación, el tema de los muertos es algo que se ha querido no abordar, porque es algo que nos remueve realmente, y el pueblo de Nicaragua tuvo que digerir cada quien esto por su cuenta, ya. O sea, asumir que tuvimos un choque emocional en el 2018, pero cada quien tuvo que saber y entender cómo asumirlo. Y el gobierno está haciendo un esfuerzo bastante con estas comisiones de paz para colaborar en que ese choque emocional que tuvimos en el 2018, pues no lo sepamos digerir de la mejor manera, pues. Realmente a mí la experiencia del 2018, lo que me motivó bastante hacer la investigación fue la inquietud que tuve realmente con respecto a las afirmaciones. Y yo invito siempre a que seamos indagadores, pues, que investiguemos. Cuando tengamos una duda con respecto a una noticia, no nos dejemos ir de boca realmente.
La investigación la hice en base a esas dudas e inquietudes que tuve realmente en su momento. ¿Ya? Y lo que me colaboró también es despejarme las dudas y convencerme de que estoy del lado correcto pues, de la historia con respecto a que este gobierno siempre ha tenido las buenas intenciones para el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, Enrique. Plomo. Está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará.